Soy Mauricio Herrera y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde en esta ocasión profundizaremos en nuestro principal tema de portada. En esta ocasión, en el semanario Universidad, le informamos acerca de cómo los plazos, trámites y divisiones retan la esperanza de una alianza opositora. También le informamos acerca de cómo el gobierno mantiene una posición ambigua acerca de los pluses salariales y le traemos una entrevista con un experto alemán que afirma que las universidades, los estudiantes y el mercado laboral deben conocerse mucho mejor. En el suplemento Forja, una información acerca de el escritor costarricense José León Sánchez, Literatura de un hombre solo. Y en esta ocasión nos acompaña en el programa el politólogo, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés, con quien vamos a conversar acerca de las posibilidades y los retos que existe hoy en día para que se logre conformar una coalición opositora que enfrente al Partido de Liberación Nacional y trate de impedir el continuismo, un tercer gobierno de este partido. Alberto, es un gusto que estés aquí en el programa. En primer lugar, quería consultarle, si los partidos opositores costarricenses quieren vencer a Liberación Nacional, ¿es imprescindible la conformación de una coalición? Digamos que la historia electoral del país, la historia político-electoral del país, evidencia que un escenario de fragmentación partidaria tiende a favorecer a Liberación Nacional. Y es básicamente porque el sistema político establece un porcentaje de votación del 40% para ganar en primera vuelta. De tal manera que Liberación siempre ha logrado tener una base que se acerca a ese 40 o lo supera por un porcentaje mínimo, digamos, de votos, lo que le permite, si la oposición no se une en general, no va coaligada, poder pasar y ganar la elección en primera ronda. Distinto sería si tuviéramos un sistema político en el que el mínimo para ganar en primera ronda fuera el 50%, que es lo que normalmente se establece cuando se quieren generar coaliciones y consensos, sistemas que generan coaliciones y consensos. Entonces, respondiendo a tu pregunta en concreto, creo que obviamente la inexistencia de una alianza o coalición aumenta las probabilidades de que Liberación pueda ganar la próxima elección. Pero aún así, eventualmente, muchos electores podrían pensar o todavía mantener la esperanza de que partidos que vayan solos a la elección eventualmente puedan enfrentarse de una manera seria, realista, a Liberación Nacional. Bueno, hemos visto situaciones en las que el voto anti logra levantar a un partido y ponerlo prácticamente a disputar de tú a tú el resultado electoral con Liberación. El en el 2006, donde el antiarismo y el anti-TLC, la posición anti-TLC de sectores amplios de la ciudadanía, terminaron dándole al PAC un 39% de los votos, ¿verdad? Sin embargo, las últimas encuestas nacionales indican que más o menos el 60% de los electores manifiestan que no apoyan a ningún partido. ¿Ese dato es un indicador de desencanto general hacia la política o es el indicador de la ausencia de una opción que los atraiga? Yo creo, Mauricio, que posiblemente sea una combinación de ambos factores. Yo creo que el clima, y no me estoy refiriendo al clima, al clima natural, el clima político está frío. En un país que, al igual que en muchas partes del mundo, se viene dando una desafección, un distanciamiento de la ciudadanía del juego político partidario, del juego político electoral. Y ese es un cambio grande de época y de cultura política en el cual yo creo que estamos inmersos. Entonces, sí creo que en este momento ese 60% expresa el momento frío y distante del proceso electoral, que no hay claridad sobre quiénes son las figuras que van a participar, y por otro lado, pues posiblemente un desencanto concreto con los actores que están en juego. De acuerdo con
los estudios que ustedes han venido realizando de manera muy sistemática, perciben que hay espacio o disposición de los electores a apoyar una coalición, o si esta coalición se contagiaría del mismo desencanto que existe. Yo creo, a mí me parece que si uno lee con detenimiento la pregunta que se viene haciendo, no logra recoger bien el malestar que hay. Yo creo que todavía hay margen para que el voto crítico logre canalizarse en alguna dirección. Y ahí yo sí quiero decir, no necesariamente tiene que ser la coalición. Efectivamente, creo que una coalición tendría alguna posibilidad, aunque en este momento parece muy bajo, de canalizar el evitar un tercer gobierno de liberación. Yo creo que ese va a ser el argumento de peso de la oposición, digamos. Pero por otro lado, un partido electoral, un partido político podría también perfilarse como el que puede conducir el voto útil, digamos, el voto antigobierno. Y que sea una alianza. Podría ser una alianza, más que una coalición. Ahora podemos hablar sobre eso también, ¿verdad? Pero en ese sentido está habría el problema de que se plantea un candidato presidencial y luego las campañas dispersas por la Asamblea Legislativa. Lo cual termina, por la forma en que está estructurado el sistema político partidario nuestro, esa dispersión en el voto para diputados termina favoreciendo a los partidos que sacan más votos, ¿verdad? Liberación va a ser uno de ellos, ¿verdad? Liberación sistemáticamente ha tenido mayor representación en la Asamblea que el porcentaje de votos que saca en la elección, ¿verdad? Para continuar hablando de si es más factible una coalición unificada o a un determinado espectro de la izquierda o la derecha, para hablar más de eso lo haremos en el siguiente bloque, luego de estos mensajes. Ya volvemos. Regresamos a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión entrevistamos al politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés. Conversamos acerca de la posibilidad de una coalición de partidos o una alianza de cara a las elecciones del 2014 que enfrente de manera realista al Partido de Liberación Nacional. Alberto, en caso de que se planteara una coalición o incluso una alianza de partidos, ¿qué podría ser más factible? ¿Una coalición unificada de grupos que agrupe a partidos de la derecha y de la centro izquierda o izquierda, o una coalición o alianza en la centro izquierda y otra en la centro derecha? A partir del monitoreo que ustedes vienen haciendo de la situación política nacional, ¿cómo perciben ese panorama? Digamos que lo primero que habría que señalar para información de quienes nos están viendo es que la coalición se inscribe formalmente como tal ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El 1 de agosto, más tarde. El 1 de agosto, sí, y hay muy poco tiempo, por lo tanto. Entonces, yo creo que la coalición podría darse, pero el margen que tiene es muy corto y eso reduce la probabilidad de que eso suceda. Lo que podría suceder todavía es una alianza, que es que varios partidos políticos manifiestan la voluntad de apoyar a un solo candidato o candidata presidencial, manteniendo las papeletas para diputados por aparte. Esto tiene ventajas, que es más práctica, digamos, y tiene margen hasta hasta octubre, perdón, pero tiene problemas, que es el tema de la distribución de la deuda política. Dicho esto, me parece que por las manifestaciones que se vienen desarrollando por los actores políticos directamente, es poco viable y poco probable que se logre construir una coalición en la que quepan todos. Siempre va a quedar alguna de las posiciones, ya sea a la derecha o a la izquierda, por fuera, y además de eso, incluso actores claves que están ubicados en posiciones cercanas al centro han manifestado abiertamente la posibilidad de que, o la viabilidad de que más bien sean o una coalición de centro-derecha y una coalición de centro-izquierda. Y que ya hay algunos actores, algunos de los impulsores de estas iniciativas que han dicho, con tal y con tal no nos aliamos. Sí. La coalición Viva ya ha manifestado que
tiene que ser una coalición progresista. Correcto. Que descarte de cualquier manera una posición neoliberal. Sí. Correcto, con sectores que han estado... Ahora, uno ha visto movimientos de dirigencia partidaria, pero no es la dirigencia que va a terminar dando la cara electoral, teniendo reuniones, por ejemplo, la presidencia del PAC con la presidencia del PUSC, pero al final esas negociaciones podrían ser echadas para atrás, revertidas, una vez que se defina quiénes asumen las candidaturas de esos partidos. Independientemente de que se conforme una coalición o alianza, ya sea o dos, a la centro izquierda o a la centro derecha, una coalición de partidos tan diversos, que incluso así lo seguirían siendo, sería capaz de presentar una plataforma de propuestas y de mensajes que sea homogénea. En el caso yo creo que sí, Mauricio, yo creo que el tema es que ha habido, digamos, desde las plataformas que están impulsando esto, que son de diverso tipo, hay 3, 4 plataformas impulsando coaliciones y alianzas, lo primero que entran a desarrollar son las propuestas programáticas, que deberían ser pues, la base para las alianzas. Y yo tengo conocimiento, por ejemplo, de las propuestas que viene haciendo el grupo que está encabezado por Jaime Ordóñez y otros intelectuales. Ahí hay una serie de propuestas concretas, igual la que viene impulsando el grupo de Alajuela, en donde está Mariano Figueres, que también han venido desarrollando una serie de propuestas. Entonces, creo que esa parte va a estar resuelta, digamos, para el momento en el que ya haya candidatos y candidatas definidos y haya que sentarse a hablar en serio. Y planteado así, en el caso eventual, que también, bueno, si entran a formar una coalición o una alianza, tienen que plantearse el escenario de que eventualmente puedan llegar a gobernar. Si así llegara a ser, es realista pensar que una coalición o alianza planteada en esos términos pueda gobernar efectivamente con unidad, que puedan garantizarle a la sociedad costarricense gobernabilidad. Yo creo que la idea de impulsar coaliciones con afinidad ideológica, es decir, una de centro derecha y una de centro izquierda, recoge esa lección, digamos, y yo creo que no en vano se aprendió de las contradicciones que tuvo la coalición Unidad que encabezó en aquel momento, no, más bien don Rodrigo Carazo Odio, el presidente Carazo, que obviamente dificultaron la gestión misma del gobierno de don Rodrigo muy temprano, desde muy temprano de su administración. Yo creo que si lograra llegar a gobernar una coalición con afinidad ideológica, pues el otro factor que habría que determinar es qué mayoría obtiene en la Asamblea, ¿verdad? Porque este país, digamos, tiene una parte del juego importante que está determinada por el juego parlamentario. O sea, sería muy complicado para una coalición, por ejemplo, que ganar una coalición de centro-izquierda que va a intentar revertir y modificar algunas de las leyes que han impulsado los gobiernos de los últimos años y no puede hacerlo porque tiene a la Asamblea Legislativa con una mayoría en contra, ¿verdad? Y además con un fraccionamiento interno que puede llegar a ser importante si no se ha planteado con claridad esa base programática. Y el otro tema es la implantación territorial, ¿verdad? Que el desafío que tiene cualquier gobierno que no sea Liberación Nacional es construir una implantación que llegue, que no se quede en las instituciones, sino que logre a través de la política pública penetrar el territorio. Y eso no es un tema simple de resolver, ¿verdad? Y dentro de lo que ustedes han venido observando en la política nacional, ¿existe o podría encontrarse un candidato que agrupe, que transmita una idea común, que sea capaz de aglutinar a estos sectores? Y si fuera así, ¿qué características consideran ustedes en el CIEP que debería reunir un candidato capaz de dar la cara por una alianza o una coalición? Digamos, Mauricio, que no es un tema sobre el que hemos profundizado, pero yo sí podría señalar que hay varias de las figuras que tiene la oposición, unas con más experiencia que otras, pero al final que si se lograra hacer una alianza o una coalición, podrían perfectamente, digamos, plantar cara y dar el debate con el candidato práctico de
de Liberación Nacional. Yo creo que el tema no es solo la figura, digamos, que es muy importante, sino también las fuerzas políticas y el liderazgo que logran acercar, que es donde Liberación Nacional ha llevado ventaja históricamente, o sea, la implantación territorial y sectorial de Liberación que ha construido en 70 años de historia, ¿verdad? O poco menos de 60 años de historia, pues no es en vano, ¿verdad? Mientras que la oposición, sobre todo después del desmantelamiento, el derrumbe de la Unidad Social Cristiana, no logró desarrollar un proceso de implantación territorial y hay regiones del país donde prácticamente no existe más que en momento electoral algo de presencia de la oposición. Que ahí está, digamos, el tema en el Partido Acción Ciudadana. Esa ha sido la gran debilidad del Partido Acción Ciudadana. Que ha dado resultados electorales sorprendentes en el momento de la elección, pero que lo que ha aparecido es que luego las estructuras que se han montado en esos momentos se desarticulan y no se logra digamos, no se logra aceitar adecuadamente esa maquinaria que el Partido de Liberación Nacional la ha mantenido muy afinada durante mucho tiempo. Incluso, Mauricio, rápidamente, solo me parece importante señalar que el voto electoral de la oposición y sobre todo el PAC ha sido un voto urbano. Clases medias, capas medias, sectores de alto nivel educativo, obviamente pues algún voto pellizca en otros sectores, pero básicamente el grueso de su voto. Mientras que Liberación tuvo una transformación sociodemográfica en su base electoral. En los 60s y 70s era un partido urbano, con alguna implantación en las provincias más alejadas, pero ahora es básicamente un partido que tiene alguna implantación urbana, a veces gana, a veces pierde, pero muy fuerte en la zona rural, que es propio de los partidos conservadores. Precisamente para conversar acerca de los requerimientos de la organización electoral, lo vamos a tratar en el próximo bloque cuando volvamos de estos mensajes. Estamos de regreso a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos entrevistando al politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, Alberto Cortés. Alberto, estamos conversando acerca de la organización electoral necesaria para enfrentar de manera realista y seria a la maquinaria de Liberación Nacional. ¿Por qué un partido como el Partido Acción Ciudadana no ha logrado esa implantación en otras áreas del país afuera de las zonas urbanas? A mí me da la impresión, Mauricio, que el tipo de liderazgo que ejerció sobre todo Tom Solís, pero que obviamente no es un liderazgo que no tenga efectos en la estructura, ¿verdad? Si nosotros analizamos la trayectoria de ese partido, podríamos llegar a la conclusión de que fue un liderazgo muy personalista, que impidió renovación y también aspiración a ejercer un liderazgo permanente en otros niveles. Es decir, el único candidato que la tenía segura siempre en el PAC, en las 3 elecciones anteriores, fue Tom Solís. De hecho, ese partido por ejemplo, no ha repetido una sola vez una diputación. ¿Eso es signo de fortaleza y de relevo? Sí y no, porque no permite. Acordémonos que acá los diputados y diputadas juegan un papel clave en la construcción de liderazgos territoriales, que son fundamentales para estructurar y para implantar el partido. Precisamente lo que le iba a consultar era eso, ¿cómo impacta, digamos, ese estilo de liderazgo? ¿Por qué afecta la implantación en zonas fuera del Valle Central? Bueno, porque en buena medida hay dos niveles de la organización de la gobernanza del país en donde se desarrollan liderazgos que tienen implantación territorial. Uno es el de los diputados, que terminan siendo líderes de territorios importantes del país, y el otro es el del gobierno local. Y uno analiza la trayectoria del PAC en el tema local y nunca se lo tomó en serio, Mauricio, nunca, y uno ve los resultados, ahí están. Incluso malos resultados
en territorios, en regiones, en cantones, donde tuvo excelentes resultados para el voto presidencial y para diputados incluso. Entonces, yo creo que ese exceso en el cambio y en el cortar liderazgos partidarios en su estructura partidaria tuvo el efecto negativo, analizándolo 10 o 12 años después, de no permitir una implantación territorial de ese partido. ¿Qué características o qué factores son fundamentales o son importantes para armar una estructura de campaña electoral que pueda enfrentar de una manera contundente a la maquinaria de Liberación Nacional? ¿En qué debería estar pensando desde ahora el candidato o las personas que quieran integrarse en una coalición en términos ya, digamos, de lo que es la estructura, la logística? Yo creo que ahí hay varios niveles. Yo empezaría por señalar un aspecto central. Es necesario una figura que logre un aspecto que se subestima con frecuencia, que es encantar, motivar, enamorar, seducir a la población. Digamos, y cuando uno analiza los fenómenos de transformación que están viviendo en América Latina, en países tan disímiles como, bueno, estamos viendo el caso de Venezuela, yo creo que las exequias de Hugo Chávez reflejan la pasión que el tipo despertaba a favor y en contra. Sí, sí. Pepe Mujica en Uruguay es muy querido, Correa acaba de ganar con gran mayoría, una figura muy carismática. Esa es una parte, Mauricio. La otra es lograr tener un discurso que logra ser fácilmente multiplicable y reproducible por todas las personas que se van a involucrar en el tendido electoral. Y ahí entonces el mensaje y la propuesta es muy importante. 2, 3 ideas que todos sabemos, que todas las personas que participan saben que es lo que se va a definir como prioridad en un futuro gobierno. Eso es un elemento importante. Estructura, saber escoger a la dirigencia clave y dar espacio para que esa dirigencia pueda tener un papel importante en su comunidad, en su sector. En el tema financiero hay quienes siguen insistiendo en que no es tan importante, que pueden buscarse formas alternativas o creativas, pero con las limitaciones económicas que hay y las trabas que constantemente se le ponen a los partidos alternativos, es posible pensar en que haya un atajo para no tener que pasar por la inversión, por la búsqueda de fondos que sustenten una campaña electoral. No, pero yo no creo que sea posible, digamos, obviar, particularmente por la cultura política nuestra y electoral nuestra, es muy difícil lograr, lograr ganar y tener una penetración sin recurrir a, por ejemplo, televisión y medios tradicionales, radio, prensa escrita. Por supuesto, las redes vienen ganando espacio en el país y yo espero que en el futuro eso avance, pero yo todavía creo que no estamos en un momento en donde se pueda prescindir. Lo que sí creo es que la deuda política bien utilizada da para eso y que no necesariamente gana quien tiene más pauta, gana quien tiene el mejor mensaje con una pauta suficiente. Víctor Borge, de Borge y Asociados, nos comentaba en nuestro reportaje en el Semanario Universidad de esta semana que desde hace ya 2 años, dice él, los partidos de oposición debieron haber comenzado a hablar de estas posibilidades y hacer estudios para definir y para tener claro de cuáles son las características, el perfil que debería tener un candidato y otra serie de factores. Pero insiste en que se mantiene cierta aversión de parte de estos grupos hacia los estudios de opinión, hacia la información cuantitativa. ¿Cuánto de eso persiste todavía? Y vamos a ver si eso es un obstáculo o una condición que puede salvarse de otra manera, o si necesariamente para obtener información dura, los partidos opositores tienen que ir por ahí. Bueno, yo creo que parte, digamos, de un diagnóstico preciso requiere de estudios científicos de opinión. O sea, yo no creo que
que no son solo encuestas, ¿verdad? También pueden ser grupos focales, pueden ser entrevistas, pero eso debería ser una práctica sistemática en un partido político. Lo es en los países que se lo toman en serio, ¿verdad? Los partidos que toman en serio la política tienen estudios propios y tienen especialistas propios y también tienen discusiones con la academia, digamos. Yo creo que en el país hay una combinación de resistencia, por ejemplo, de nuevo, pues hablar de un liderazgo particular, don Otón Solís no cree en las encuestas. Eso obviamente tiene un impacto directo en lo que pudo o no pudo hacer el PAC. Y en la planificación que hace un partido. Ahora me parece que se han movido de lugar y hay una mayor apertura a hacer estudios de opinión. Pero yo creo que es un instrumento fundamental, en eso coincido. El otro problema es que son partidos que tienen poco presupuesto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vos, Mauricio. Y nos vemos la próxima semana en otro programa de Puntos de Vista aquí en su Canal 15. Muchas gracias.